La segunda mitad del siglo pasado, el Ecuador enfrentó tres conflictos armados con el Perú. Salvo para las poblaciones fronterizas involucradas, para el resto del país, dicha confrontación se la vivió como una suerte de serie televisiva, pues poco o nada cambió la vida rutinaria de la población. Tal situación impidió a la población tomar conciencia de lo que realmente implica vivir una guerra, más aún de una como la actual, denominada de baja intensidad. Como ciudadanía debemos esperar, ¿qué debemos esperar de un enemigo volátil, incierto, complejo y ambiguo? ¿Y cómo ayudar a combatirlo desde la civilidad? Comprenderán que el tema que vamos a tratar es de suprema importancia, no puede ser tocado de manera efímera, por lo que de manera excepcional nos vamos a tomar una hora de tiempo para conversar de esto con nuestro invitado de hoy, el coronel en servicio pasivo, Edison Romo, experto en inteligencia electrónica con más de 30 años de servicio en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y en la vida privada, más o menos 4 a 5 años dedicado a estas actividades. Coronel, bienvenido. Doctor, buenas noches. Un gusto, un placer estar en compañía de este medio de comunicación. Un saludo cordial pues a las personas que siguen la entrevista. Para poder aterrizar un poco la idea en la ciudadanía de lo que en realidad significa un estado de guerra, ¿qué significa, qué implica estar en un estado de guerra interna? Como usted manifestó en su intervención, doctor, claro, los conflictos que tuvimos anteriormente fueron con fuerzas irregulares, es decir, de un estado con otro estado. Que imaginémonos, pensemos que el enemigo lo teníamos al frente, lo teníamos con uniforme y sabíamos que nos podía atacar por el lado sur, por la frontera sur, nada más. En cambio, hoy tenemos un conflicto interno armado, como usted dijo, de baja intensidad, o nosotros también lo llamamos asimétrico, porque es un enemigo que no lo vemos. No sabemos quién es, no sabemos dónde está, y por eso es lo complejo de combatir contra estos enemigos, porque prácticamente se confunden con el pueblo y pueden estar en cualquier lugar, incluso, qué sé yo, en nuestras casas, al frente, alrededor, y podemos ampliar este tema si gusta, porque la forma de combatir de estas personas o de estos delincuentes, ellos lo que hacen mejor es el terrorismo indiscriminado. El terrorismo indiscriminado. Es decir, mañana están en la capacidad de poner un explosivo, una bomba o lo que sea en cualquier parte, en una escuela, en un colegio, en un coliseo, en un mercado, supermercado, lo que sea. Es por eso que se vuelve complejo y difícil el tema del conflicto armado interno. En este estilo de guerra, coronel, ¿quiénes son los actores y cuál es el rol en una guerra interna para que la ciudadanía lo tenga claro? Cuando se decreta un conflicto armado interno, el protagonista pasa a ser directamente Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas tiene operaciones militares para combatir, son operaciones militares. La Policía Civil Nacional se convierte en una fuerza auxiliar y la seguirá haciendo sus actividades. Y aquí prácticamente los protagonistas son por el Estado, las Fuerzas Armadas, la policía colaborando, la población en cierta forma y lógicamente el oponente o el enemigo, o en este grupo, en este caso los grupos terroristas que son declarados en el gobierno. Eh, por norma general, cuando hemos estudiado la Segunda Guerra Mundial y entonces veíamos el rol de los partisanos, que era la resistencia civil, peleando o generando información para poder atacar a los enemigos. ¿Cabe este rol de resistencia civil en la ciudadanía? ¿De qué manera la puede ejecutar? ¿O simple y llanamente debe de ser un actor pasivo en esta guerra interna? La población, recordemos, doctor, que la población prácticamente se encontraba en un ambiente de incertidumbre, un ambiente de terror, de miedo y temor al que estaba siendo sometido por estos grupos. Entonces, el momento que se declara la guerra, prácticamente es una manera de atacarles por primera vez como se debe, porque con el tema de las leyes ante una delincuencia y todo, era imposible o los cogían y salían. Entonces, la mejor opción y la mejor oportunidad era declarando el estado de guerra. Pero claro,
Tampoco es que es beneficioso o digamos fácil, es un tema complejo. La función de la población tiene que ser de entender, doctor, entender y comprender que estamos en guerra, que es lo complicado. Porque a veces lo que el término guerra significa enfrentamiento bélico, enfrentamiento con armas, que se ve el uno y el otro y el enemigo, pero hoy estamos viviendo, como dije hace un momento, un conflicto totalmente diferente, con las amenazas asimétricas que no sabemos quiénes son. Entonces la población, el papel de la población es saber que estamos en guerra, saber cuidarse, no generarse miedo, ni temor, ni pavor, pero tampoco tirarse al abandono como que no pasa nada. Y segundo, motivarse, porque el presidente de la República necesita del apoyo de la población, de las Fuerzas Armadas, y el aspecto moral es fundamental. Podríamos decir, coronel, de lo que usted manifiesta, que estamos viviendo una especie de guerra de guerrilla urbana, ya tal como usted lo manifiesta. No conocemos al enemigo porque no lo vemos uniformado, no todo tatuado definitivamente es un terrorista, pero también no sabemos, como usted bien decía, si el chofer del bus escolar o el guardián de la ciudadela o el guardián del barrio es un infiltrado que está haciendo inteligencia para el caso de ellos, para ver cómo y cuándo da el golpe. ¿Estoy en lo cierto o equivocado? Está en lo cierto, doctor, con la diferencia de que en la guerra de guerrillas por lo general es en el campo, ¿no es cierto? Como pasaba con Colombia. La guerrilla estaba en la montaña y entonces el ejército iba a enfrentarse, difícilmente había conflictos en la ciudad. Lo nuestro es urbano, entonces es más complicado aún, es más complicado aún, porque no sabemos quién, en dónde y cómo están organizados y cómo fueron reclutados o quién fue reclutado, a quién le pagaron dinero para que nos vendan, a quién le pagaron dinero para que venda la información de incluso los mismos militares, la misma policía. Yo diría que como estamos enfrentando, doctor, no al grupo que estamos enfrentando ahorita. El grupo que estamos enfrentando ahorita viene a ser los empleados de quiénes son los dueños realmente del conflicto, de la guerra, ¿no es cierto? Porque si ahora se coge 20 toneladas y esas 20 toneladas significan más o menos 1.000 millones, imagínese usted la cantidad de dinero que significa pasar por nuestros puertos y por nuestra costa ecuatoriana hacia el exterior, el 70% de la cocaína que produce Colombia, que viene a ser más o menos que producen ellos entre 3.000, 4.000, incluso hoy, en los últimos tiempos, se incrementó la siembra no recuerdo la cantidad de hectáreas, entonces producen más. Imagínese la gran cantidad de dinero que tienen, que disponen estas organizaciones que no son nacionales, son transnacionales, tienen relaciones con un montón de países y que van a enfrentarse a un país que es pequeño, a un país que tiene unas Fuerzas Armadas como 40.000, a una policía 60.000, que tenemos limitaciones tecnológicas y cosas más. Entonces ellos podrían, todo esto es hipótesis en base a lo que conocemos, a lo que se ve, si se fueran dando indicios de inteligencia, podríamos decir, va a hacer esto, de que ellos en algún momento, si deciden retomar el control, va a ser sumamente crítico, complejo y muertes en gran cantidad, tanto de militares como de estas personas, incluso personal civil que no tiene nada que ver. Conocemos que, por norma general, en un enfrentamiento que no es asimétrico, esto es entre dos fuerzas beligerantes, como usted bien manifestaba, como en el caso de Perú, Ecuador contra Perú, siempre van a ir bajo y los objetivos son de índole militar. Pero en esta guerra, en esta lucha interna, que es más que nada urbana, existe a veces temor en la población de pasar a ser blanco de estos actos terroristas y entonces resulta que no van a centros comerciales, se encierran en las casas, no mandan a los niños a los colegios, no van a la iglesia, evitan lugares donde hay muchas personas, donde hay aglomeración. Eh, ¿Qué tan ventajoso o qué tan, digamos, exagerado es este rol? Y de una manera u otra, entiendo que con los toques de queda son justamente para tratar de que las fuerzas del orden, sean estas policías o militares, tengan mayor facilidad para ubicar
a quienes están combatiendo. Pero la pregunta ¿es justificado o no este temor excesivo que tiene la población de no querer salir a ningún lado porque se consideran ya un blanco objeto del terrorismo? Doctor, cuando estábamos en conflicto con Perú, yo podría decir y garantizar que, por ejemplo, Quito y la provincia del Carchi o Imbabura jamás iban a ser atacados, porque lógicamente el Perú tendría que avanzar tanto, Guayaquil, todas estas áreas, para poder atacar acá. A lo mejor un sobrevuelo de un avión que tenga autonomía y que pueda llegar acá, a lo mejor, pero de eso sí estamos seguros, o estábamos seguros. Acá usted no puede estar seguro de nada. Y es un absurdo a veces, y tampoco no es exagerado, pero tampoco es que, sí, o sea, dicen, no, pero es que estamos exagerando. No, no. Yo digo que este grupo está en todo el país, está en todo el país. Y entonces, así como puede causar daño hoy, o mañana nada, o pasado nada, una semana nada, rato menos pensado atacan y se van. ¿Y dónde lo pueden generar esto? Lo pueden generar, como yo decía, con blancos seleccionados o en forma indiscriminada. Lo que mejor saben hacer son ataques indiscriminados. ¿Para qué? Para generar más terror, más pavor, más miedo a la población. Entonces, si yo me voy a ver un partido de fútbol y por de ahí se les ocurre, imagínense, o yo me voy a un centro comercial, imagínense, o yo dejo mi carro parqueado por una gasolina. Entonces, lo que yo voy a decir ahorita puede ser contradictorio, puede ser paradójico o incluso pueden decir que estoy diciendo mal, pero es la realidad. En este momento, nadie, absolutamente nadie, me puede garantizar que en un sector X no va a pasar nada. Absolutamente nada. Nuestra inteligencia que tenemos, nuestro sistema de monitoreo, no es el espectacular. No tenemos la capacidad para monitorear a todos los terroristas que estamos enfrentando. No tenemos, primero. Segundo, como es una guerra asimétrica, que no sabemos quién es quién, no sabemos dónde monitorear. Entonces, no es que sea exagerado el de que no quiero ir o que sí, pero yo pregunto, mañana, cuando pase algo, ¿de quién es la culpa? Claro, en los temas de seguridad, de lo que yo conozco y he aprendido, el factor preponderante para que ser víctima de uno de estos atentados, ya sea secuestro o lo que fuere, es el riesgo. Uno asume el riesgo y entonces se convierte muy fácilmente en objeto o objetivo de este tipo de acciones. Entonces, lo que usted está manifestando es, ok, minimicemos el riesgo, pero ¿cómo poder determinar a ciencia cierta cuáles podrían ser eh, los lugares, por decirlo de alguna manera, mucho más proclives a que sufran este tipo de ataques? Lastimosamente, doctor, lo que usted manifiesta es una situación compleja de definir, porque si nosotros en nuestro país tenemos un sistema de inteligencia adecuado, perfecto, con apoyo internacional, con tecnología y todo, sería el éxito para decir, de los 22.000 terroristas, tenemos monitoreados a los 22, o a los 20, me quedan solamente 2.000, pero esos 2.000 ya es preocupante. ¿Dónde están? Sumamos otra cosa, con el antecedente de que estas grandes instituciones criminales económicas contraten o recluten a gente que ellos van a necesitar y que quieren que sean parte de ellos, genera más expectativa y mayor desconfianza. El tema aquí es que uno comienza a desconfiar de todos. Lastimosamente, ese es el conflicto. Entonces, no podemos confiarnos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni al frente, ni atrás. Eso significa que tenemos que aprender a vivir con incertidumbre, con un poco de miedo, temor también, lógicamente, pero sobre todo estar atento y alerta a las cosas que se den. Y ahí es cuando entra otra vez el Estado, el gobierno, que tiene que tener un buen sistema de información. Manejo de operaciones de información son claves, son fundamentales, doctor. Hoy, con la tecnología que tenemos, hay mucha desinformación. Y entonces, si nos dejamos ganar por eso, la desinformación nos puede bloquear, nos puede generar un caos, nos puede convertir en una locura en el país. Y eso hay que ganar, hay que tener la iniciativa en este tipo de información.
Coronel, para mí existe realmente una especie de dicotomía de hecho en la situación que estamos viviendo, porque por un lado tenemos esta guerra interna en la cual el enemigo evidentemente son los integrantes de estas bandas terroristas, pero por otro lado se les está dando un tratamiento como si fuera delincuencia común. Los llevan a los jueces ordinarios, los ponen a órdenes del fiscal que conoce de delitos ordinarios, los llevan a las cárceles que son justamente el centro de operación de la delincuencia, no tiene sentido. Entonces, estamos en esta dicotomía que básicamente pareciera contradictoria. ¿Usted no cree que si estamos en un estado de guerra, si los hemos identificado como enemigos, no debería de llevarse a cabo los procedimientos justamente en el tema de esta guerra? Por ejemplo, ponerlos en cuarteles, apresarlos en cuarteles o en centros de concentración, como sucede en los casos de guerra, que sean juzgados por juzgados militares, y por último, si están en combate, si tienen que ser eliminados, que sean eliminados, pero no podemos guardar estos dos mundos al mismo tiempo porque sería contradictorio y para mí perdería peso aquello de que son en verdad el enemigo al que estamos combatiendo como terroristas, sino que les estamos dando de hecho una categoría de delincuentes común. Doctor, es que usted lo que manifiesta es real y aquí hay un error gravísimo, aquí hay un error gravísimo. Estamos en guerra y todo lo que son operaciones militares, si usted neutraliza o controla o los captura, tienen que ir a un campo de prisioneros. No tiene para qué ni por qué entrar ningún juez, ningún fiscal, ningún abogado, son prisioneros de guerra. Es más, si alguien por ahí está haciendo de campanero, está dando información sobre las operaciones que van a hacer los militares, es como traición a la patria. También hay que sancionarles. Que no se esté haciendo nada de eso es una cosa. Aquí hay que diferenciar, doctor, las operaciones netamente militares y las operaciones policiales. Las operaciones que sean policiales, con toda razón, tendrán que ir donde un juez, a la cárcel o lo que sea. Pero las operaciones militares son netamente para conducir a abatir, neutralizar o detener, o como sea el orden, de acuerdo a la circunstancia, y las personas que sean detenidas tienen que ir a un campo de prisioneros. En el campo de prisioneros, de acuerdo a la doctrina del derecho internacional humanitario, justamente ahí señala como 4 o 5 pasos que no hay que evitar, que son darles comida, vestimenta, alojamiento y salud y algo de la correspondencia, algo así. Pero no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho a visitas, no, no tienen, estamos en guerra. ¿Cómo es posible? Hágame el favor, si yo mañana estoy en guerra, no, pues yo contrato un abogado para que me defienda en el Perú. Estamos locos, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, estábamos hablando de procedimientos. ¿Cuáles deberían de ser las reglas de enfrentamiento que deberían utilizar las Fuerzas Armadas en el presente caso frente al enemigo? Bueno, hay procedimientos que de acuerdo al derecho internacional humanitario refiere las normas de enfrentamiento. Por ejemplo, amén de que, amén de que estemos en este conflicto, se debe respetar la vida de las personas civiles que no están participando en el conflicto, el militar que sea de servicio sanitario o gente de Cruz Roja, o el militar o el delincuente o el terrorista que una vez que vea por ejemplo, el terrorista ve a Fuerzas Armadas que está acercándose, levanta sus manos, tira el arma, hay que respetar y se lo coge como prisionero y tampoco se le puede disparar. Este tipo de reglas de enfrentamiento también respeta ciertos lugares como hospitales, centros de Cruz Roja que no hay que atacar. Entonces, hay algunos centros, digamos, reglas de enfrentamiento que hay que respetar. Pero más allá de eso, doctor, necesitamos unas reglas de comportamiento. Y esas reglas de comportamiento, por ejemplo, recordemos lo que hacían en Colombia. En Colombia la justicia y las leyes cambiaron mucho, porque claro, fueron 50 años de combate. Entonces, en Colombia, un carro parqueado por más de 3 horas que no se mueva, ya es un objetivo peligroso y viene la policía, vienen los demás a ver si es que de pronto es un carro bomba. ¿No es cierto? Acá en Ecuador se tiene que comenzar a dar esos mensajes. Si bien es cierto, el carro está parqueado ahí 4 horas, bueno,
puede ser dudoso o no, pero ya se tiene que comenzar a dar este tipo de mensajes para que la persona, y más que nada que las personas, que el pueblo, la población en general, vaya generando una cultura de que estamos en guerra y que tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, diga usted, mañana vamos a hacer una operación, el alcalde no apoya. No, pues la regla dice, estamos en guerra, el alcalde tiene que dar las facilidades porque ya, y así esas cosas tienen que estar claras. Bueno, en esta guerra el Ecuador está viviendo el proceso de la era de Pablo Escobar en Colombia de los 80, con el tema de la FARC y los cárteles de la droga en Colombia. Así como también estamos viviendo, digamos, este mix de la era de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso en el Perú de los años 90. ¿No le parece que existe esta dicotomía por una sencilla razón? Porque, por un lado, la FARC, que tuvieron en su debido momento una actuación con aspiración política, resulta que luego de un tiempo, en la época de Escobar, se convirtieron en los guardianes y custodios de las plantaciones de droga de justamente estos cárteles. Y por otro lado, Sendero Luminoso con Abimael Guzmán, que también originalmente se apalanca en el Partido Comunista Peruano y comienza con este tipo de acciones de guerrilla, de terrorismo. Eh, Resulta que estamos viviendo una mezcla de las dos cosas en este momento. ¿Le parece o no que es así? Este, Pienso que no, porque en principio las FARC y Abimael Guzmán con Tupac Amaru, ellos tenían un objetivo político, ¿no es cierto? Tenían una ideología, es decir, de llegar a conseguir el control del país a través de las armas por su ideología. Entonces, claro, después, con el tiempo, pues las FARC hacen a un lado su ideología y se convierten en narcotraficantes, narcoguerrilleros, como queramos llamarlos. Acá en el país no, acá el objetivo en principio digo, es netamente económico, pero cuando vamos dando y vamos penetrando un poquito más hacia adentro y nos damos cuenta que el país es uno de los países más corruptos del mundo, porque para que haya narcotráfico, doctor, tiene que haber el ambiente de corrupción. Hagamos el símil de la siguiente manera. En la frontera, para que ingresen las toneladas que tienen que pasar, está cuidada por militares, policías, aduana y otras organizaciones más. Desde ahí empieza la corrupción. ¿En qué niveles? No sabemos, pero están permitiendo que no tienen la tecnología, que no tienen el equipo, que no, que es muy grande. Amén de todo, estamos permitiendo. Cuando la droga ingresa a nuestro país, la gente que se inmiscuye en transportar, en apoyar en lo logístico, en el servicio de campaneros, jueces, abogados que detienen y los sueltan, bueno, entonces el país, acá donde nosotros, está lleno de una corrupción. Las instituciones son corruptas. La diferencia son niveles y porcentajes. Niveles y porcentajes. Unas serán niveles altos, otros medios bajos y los porcentajes más, 50, 40, 30, lo que sea. Entonces, a lo que voy es que hoy en la actualidad, como digo, el fin es económico, pero ya poco a poco van penetrando las esferas de interés e importancia. Recordemos que hay generales de la policía, recordemos que hay políticos, recordemos que hay gente que está inmiscuida en los más altos niveles y esferas de decisión incluso de los países, del país. Entonces, para mí, digo que en principio es económico y de ahí es político, pero sí hubo diferencia con los dos anteriores, con Colombia y Perú. Ellos más en principio tenían el objetivo político ideológico. Coronel, de lo que ha manifestado usted, la verdad, por norma, podríamos decir que por norma general el terrorismo y las fuerzas irregulares toman territorios donde el Estado es ausente, sea por falta de recursos o por complicidad del gobierno corruptos. ¿Cuál sería nuestro caso? Yo creo que en nuestro caso es en principio por falta de presencia y atención de los gobiernos. Si usted en una área urbana, en un área rural o cualquier área que sea, no da atención, no hay presencia del Estado ni del gobierno con salud, con educación, con desarrollo, con economía, con trabajo, estas personas van a tener que asociarse o aliarse a la organización que le dé la oportunidad. Y si ellos comienzan a darle la oportunidad de servir, y qué sé yo,
transportando, de empleados o cosas así, se van a ir a pegando. Y claro, a medida que va pasando el tiempo, van a ir subiendo de categorías y van a dar otras funciones. Pero claro, en un momento X de la vida del país, se dieron cuenta las bandas delincuenciales que el robar, el extorsionar no era tan bueno y vinieron gente del exterior con los carteles, dijeron, ¿por qué no contratamos a ellos para que nos hagan el trabajo? Y empieza el tema sumamente crítico y complejo que estamos viviendo ahora. Coronel, como usted manifiesta, ¿no verdad? El tema es económico y justamente por eso resulta que pareciera que existe coincidencias en el objetivo tanto del terrorismo como en el de los cárteles de la droga, esto es infiltrar el poder para conquistarlo, mantenerlo a través de gobiernos títeres para asegurar y expandir sus actividades ilícitas y de aparentemente eso es lo que desemboca en esta guerra, porque seamos claros, todos sabemos desde cuándo se abren las fronteras, se dejó de contar con radares, la ciudadanía universal sin pedir pasado judicial hizo que muchos de los integrantes de la FARC pasen. Recordamos aquella foto en Diario El Universo en que estaba el viceministro de Seguridad de aquella época, Chauvin, José Ignacio Chauvin, me parece que se llamaba, cedulando a los de la FARC como ecuatorianos, y un sinnúmero de situaciones, el mismo mandato, la misma constitución de Montecristi, que salta a la palestra como una constitución de derechos, pero resultó ser una constitución proteccionista de los delincuentes y generadora de impunidad. Todo esto no hace justamente que el resultado de todo este desafuero sea el momento que estamos viviendo esta guerra interna. Doctor, yo creo que en parte usted tiene mucha razón, ¿no? Se les dio mucho tiempo a estos grupos para que ganen espacio y tiempo y se vayan posicionando y se vayan infiltrando y se vayan acomodando en las instituciones de donde, o más bien dicho, de donde ellos pueden apoyar y realizar su actividad ilícita en nuestro país. Sí, claro. Ahora, cuando hablamos de terroristas, el terrorista por lo general es un elemento preparado y capacitado y entrenado para generar ese miedo, ese temor a la población a través de actividades de sabotaje, de daño, ¿no? Y en cambio acá en nuestro país, ahora lo que tenemos es carteles al mando de bandas y que comenzaron a hacer terrorismo aquí en nuestro país para generar más miedo y someter a la población, de pronto someter a las autoridades para que les den la mayor libertad posible de accionar. Por ejemplo, el tema de las cárceles, doctor. El tema de las cárceles, si es verdad, como dice el gobierno, si es verdad, como dice el gobierno, de que las tenemos controladas y las hemos recuperado como tal, eso vale la pena, una gran felicitación, porque no las teníamos controladas hace mucho tiempo. Y ese ya es un gran avance. Ronald, justamente sobre lo que usted manifiesta, el expresidente de Colombia, eh, Iván Duque, manifestaba el día de hoy. El auge criminal de los últimos años deriva de los pactos del silencio con la mafia impulsados en la etapa de Correa. Hacían creer que había paz cuando incubaban una amenaza. ¿Está usted de acuerdo con este criterio del expresidente Duque? Bueno, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a las evidencias que van saliendo a la luz pública, ¿no es cierto? Se ve que lógicamente como que hubo muchos acuerdos o muchas facilidades para que muchas personas sean parte de estos grupos y luego pues se sientan beneficiados o de una u otra manera se apoyen, ¿no es cierto? Recordemos que hubo bandas criminales que se hicieron del partido político, que habían pandillas que se hicieron del partido político, y que claro, si uno cree que se van a reivindicar, bien, pero si no lo hicieron y más bien aprovecharon las oportunidades que a través de los puestos políticos y los cargos generaron mayor oportunidad de generar una gran potencia en el tema criminal, pues puede llegar a ser. Coronel, justamente de lo que estamos hablando,
así como Abimael Guzmán se apalancó para sus acciones en los principios del Partido Comunista Peruano. Podría decirse justamente que estos grupos con los cuales firmaron la paz en la época de Correa, y en base a lo que se determinó y se encontró en las computadoras del Mono Jojoy, el tema del ataque de Angostura, en el cual el presidente colombiano de la época manifestaba que no había dicho nada al Ecuador porque entonces con seguridad le iban a avisar a los terroristas a los de la FARC para que huyan. Todos estos hechos que son innegables, podría decirse que, haciendo un paralelismo, el Partido Comunista Peruano frente a para Abimael Guzmán sería más o menos el equivalente de la Revolución Ciudadana Correísta para este tipo de narcoterroristas. Bueno, Abimael Guzmán, él tenía su ideología, él sí fue un luchador, digamos, ideológico, con sus principios del grupo Tupac Amaru, de uno de los grupos Mao, ay, se me fue, pero bueno, es uno de los partes más sanguinarios que él seguía, ¿no es Claro, cierto? eran los maoístas en esa época de la Guerra Exacto. Fría versus los de Rusia, los rusos, y realmente Abimael Guzmán la dio hacia el tema de Mao, mucho más recalcitrante, más sangriento. Pero podríamos decir que de una manera u otra, para ver el tema ideológico, recordemos que la Revolución Ciudadana se apalanca en aquello del socialismo del siglo XXI, y podríamos decir, por lo tanto, que para de alguna manera darle sentido a su lucha, apalancándose en el socialismo del siglo XXI, representado en el Ecuador por la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, podríamos decir que estos grupos están, entre comillas, tomando, adoptando, cobijándose o parapetándose en esta ideología, entre comillas, política. Lo que sí podemos decir, doctor, es que la tendencia de izquierda, la tendencia del socialismo, a través del famoso Foro de Sao Paulo, donde se inició y todo, se crea todos estos grupos, lógicamente la tendencia de ellos es llegar al poder, llegar a ser como Venezuela, llegar a ser como Cuba, si es posible toda América Latina, ¿no es cierto? A través de ese engaño del famoso socialismo del siglo XXI, pero que lógicamente por detrás no era eso, sino más bien la tendencia a un gobierno de comunismo, que nunca en el mundo ha funcionado el comunismo en ningún país, en ninguna parte del mundo ha funcionado. Pero claro, aquí en nuestro país nos cantan bonito y la gente a veces se deja convencer, tienen un buen lenguaje de persuasión y los van combatiendo poco a poco con una excelente campaña de psicológica y una excelente campaña lavado de cerebro. Y claro, si usted tiene mucho tiempo, los va convenciendo poco a poco. Entonces, yo creo que por ahí si hay analogías, si hay, digamos, coincidencias ideológicas para llegar al poder o mantenerse en el poder o ser parte de los grandes grupos de izquierda, como pasa ahora en Cuba, en Venezuela, y como querían que pase en Argentina, como querían que pase acá en Ecuador, y así. En Chile mismo, y Coincidentalmente, claro, coincidentalmente, coronel, los métodos utilizados por, en este caso, los grandes cárteles internacionales de la droga, podrían asimilarse también a los métodos utilizados durante la Guerra Fría, tanto a lo que fue la URSS, Rusia, y como lo que fue también la China comunista de Mao. Y como lo que necesitan también ellos es lavar la cantidad de dinero que genera este tráfico ilícito, para que ellos necesitan justamente de gobiernos corruptos, de manera tal que estos gobernantes se roben todo lo que puedan de dinero del país para entonces el narcotráfico poder llenar ese espacio y poder lavar. ¿No le parece que de esta manera u otra es una especie de imperialismo, neoimperialismo, en el cual ya no son las naciones las que están en puja por llevar el poder, sino estos cárteles internacionales delincuenciales que se toman el poder para poder generar mayor riqueza para ellos, teniendo sus juzgados
a gobiernos corruptos en países del tercer mundo. Yo pienso que su análisis es adecuado, porque recordemos que el famoso Foro de Sao Paulo empieza cuando justamente Cuba se quedaba sin apoyo de Rusia, ¿no es cierto? Se quedaba sin apoyo de Rusia y entonces se encuentra ahí un presidente un poquito perdido, como era Chávez, lo convencieron y comenzó a dar el apoyo económico para seguir. Entonces, claro, cuando uno ve las intenciones de ellos de llevar a ser una gran nación sudamericana con el mismo tinte y todo, que no es malo, siempre y cuando las cosas no se afecten, por ejemplo, las libertades, la democracia y muchas cosas más. Entonces, se ve que las tendencias son las mismas, las tendencias eran esas, y ellos querían hacerlo eso. Lógicamente, y en buena hora, la población en el mundo, en los países y en Sudamérica, no somos iguales. Por ello es que, a pesar de que mucha gente, venezolano especialmente, le decían al país, no voten por ellos, no voten por Correa, no, la gente seguía. En Colombia, no voten por Petro, pero cada quien quiere vivir su historia. Y ganó Petro, y entonces la historia sigue. Entonces, a lo que vamos, que claro, ellos siempre trataron de hacer de la campaña y de la propaganda su mejor arma, como lo hacía el famoso asesor Goebbels, Paul Goebbels, ¿cómo es? Claro, Con Joseph Hitler, Goebbels con Hitler, con claro. Hitler, ¿cierto? Y de hecho, Entonces, perdón que lo interrumpa, y de hecho si nosotros vemos el estado de propaganda que convirtieron al Ecuador en el correísmo, se cumplen los 11 preceptos de la propaganda de Goebbels, pero a así es, rajatabla. justamente, por eso le digo, ellos son espectaculares, tienen su buena doctrina de hacer propaganda. Y claro, eso les ha funcionado en muchos países. Pero hoy lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador, yo creo que sería una mezcla de algunos parámetros. ¿Por qué el Ecuador se convierte en un país de exportación de droga? Primero por la dolarización, que eso atrae a todo el mundo, a estos grupos, que les hace más fácil. Segundo, la posición estratégica. Estamos entre Colombia y Perú. Tercero, la posición geográfica misma y estratégica que permite desde nuestra ubicación en el mar que se lleve más fácilmente a otros lugares de Centroamérica y otras partes. Tercero, un estado de corrupción, cuando la debilidad de las instituciones, que eso se logró también, la destrucción de un sistema de inteligencia, las fronteras permeables, una entrada gratuita sin necesidad de nada. Entonces, claro, Ecuador se convierte en un país donde todo el mundo quiere ingresar, ingresa y sin problema. Y con los antecedentes anteriores, pues hemos llegado a donde estamos. Coronel, desde el 2007 hasta la presente fecha, en México, una guerra similar a la nuestra ha costado más o menos 125.000 ciudadanos, la vida de 125.000 ciudadanos mexicanos. La lucha del gobierno mexicano, ¿cómo debería ser calificada? ¿Exitosa, deficiente? De ser ese el caso, ¿en dónde está la falla y cómo nosotros podríamos corregirla? Doctor, cuando el narcotráfico ingresa a un país, llega para quedarse. Difícilmente podríamos decir que en el país X se erradicó. Incluso el ejemplo de Colombia, el ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de México. Colombia ha tenido el apoyo de Estados Unidos con la gran tecnología, bases, equipos, hombres, dinero, y no han podido o no pudieron. En México la historia es igual, en Estados igual. Entonces, lo que sí se podría es minimizar este accionar. Pero sobre todo, doctor, entendamos algo. El problema no es Ecuador, el problema es regional. Y entonces ahí es cuando yo digo, el presidente Noboa, una vez que declara el conflicto armado interno, tiene la gran oportunidad de ser el abanderado en la lucha de este flagelo nacional, regional y mundial para proponer acciones ante una amenaza y ante un enemigo común, como es estos carteles, que, por ejemplo, se reúnan los países que están siendo afectados en América Latina y poner un pronunciamiento en la ONU o en las potencias donde más se consume o lo que se desee,
a fin de empezar una lucha común contra una amenaza común. Es decir, mañana se coge un prisionero, se coge un narcotraficante, el tratamiento será igual. Preso, quita y lo que sea, sin necesidad de tanto trámite, no, que la ley acá es, no, entonces hay formas y figuras de que él puede plantear, ¿no es cierto? Ahorita yo lo digo de memoria, pero como digo, como Ecuador solos, no podremos. Coronel Fujimori, en la década de los 90, cuando le declaró la guerra a los terroristas, tanto del MRTA como de Sendero Luminoso, y que tenía también el mismo problema que tenía Ecuador con una justicia corrompida, con una asamblea o congreso también sesgado hacia la izquierda, eh, con entes policiales también tomados, con un contralor también corrompido, eh, cogió, hizo tabla rasa de todo, le declaró la guerra a Sendero Luminoso, hizo una ley contra el terrorismo en la cual declaraba a los terroristas traidores a la patria con las consecuencias que esto conllevaba. En este caso, como no había pena de muerte, era cadena perpetua, como le pasó a Vivanel Guzmán, y también los declaró a los terroristas violadores de los derechos humanos de la ciudadanía, con lo cual le cortaba bastante espacio a estas entidades de derechos humanos que se la pasan peleando por los derechos de los delincuentes y no por los de la ciudadanía. ¿Usted no cree que en el Ecuador necesitamos también una legislación así? Bueno, las circunstancias en las que vivía Perú en esa época, recordemos que incluso era el momento más crítico para Fujimori, la credibilidad era baja, incluso después lo del conflicto con Ecuador y todo, pero yo creo que a la final de cuentas hizo bien, pudo terminar con los grupos terroristas, pudo terminar con estos grupos que si no lo hubiese hecho hubiese pasado como en Colombia, entonces fue una buena acción. Pero claro, todo lo que hizo pues estaba dentro y fuera de lo que es la ley y la constitución en Perú, y ello trae las consecuencias. Yo creo que en nuestro país lo que hay que entender y que deben comenzar a entender los políticos que de una u otra manera de pronto no están de acuerdo con lo que se está haciendo, que no es que nadie quiso o pidió que se declare un conflicto armado interno, porque a nadie nos gusta la guerra. Entonces, hay que ir haciendo una buena campaña para identificar las necesidades del país, y si los políticos de las otras organizaciones del poder legislativo, el legislativo y judicial no apoyan, el pueblo tenemos que unirnos para exigir que apoyen, porque aquí ya no es cuestión de que yo soy de izquierda, ah, no, yo soy de acá, no, 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 aquí el problema es único para todos, el problema es único para todos. Pero lastimosamente esta gente que está convencida con su tendencia, creen que a veces se hace esto por dañarles. No, no, no es así. Aquí estamos todos, aquí estamos involucrados todos. Entonces, si mañana a mí me pasa algo o le pasa a otra persona y ellos se opusieron a tal proyecto para mejorar la lucha y minimizar el accionar de estos grupos, sí, hay que decirles, ¿no? Hay que declararlos como traidores a la patria también. Claro. Coronel, 60 años le ha tomado la lucha a Colombia. No obstante, todo el apoyo que ha habido por parte de los Estados Unidos, no solo en lo económico, sino también en lo tecnológico, eh, ¿cuánto más cree usted que le puede tomar a Colombia esto para erradicar como pasó en el Perú? ¿Y cuánto nos tomaría a nosotros esta guerra? Lastimosamente, bueno, es una gran pregunta y que genera mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Recordemos que el tema de Colombia, cuando tenía las FARC, cuando tenía sus grupos consolidados, digamos así, una sola cabeza al mando, la lucha era más fácil. Cuando firman el tratado, famoso Tratado de Paz, las FARC entregan sus armas, pero no todos se someten a ese tratamiento, y de ahí es cuando nacen un montón de agrupaciones con diferentes nombres que se dedican a delinquir, y a nada de que el proceso ideológico ni nada, sino se dedican a delinquir, a dar dar protección a los grandes carteles, a los embrios y a los procesos de este tipo de actividad. Y Colombia comienza a tener incluso mayor inseguridad en los años 21 y 22 que los anteriores que estaban con las FARC, porque hay una gran cantidad de esta gente, ¿no es cierto?, en bandas o como queramos llamarles. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo,
y las circunstancias de que si no se ataca de raíz, no se ataca con una buena visión el problema de la criminalidad que se da en su origen, en su desarrollo y luego en su accionar, va a seguir, va a seguir. Nosotros aquí en nuestro país no atacamos. Estamos reaccionando a un fenómeno que lo tenemos ahí, que sí, y estamos actuando. Pero estamos actuando y atacando a lo que debemos o no. Estamos atacando a una parte, pero no estamos dando una solución por el otro lado que deberíamos comenzar a darlo, que es la atención donde el gobierno, donde el Estado no ha llegado como se debe y entonces deberíamos comenzar ahí a la oportunidad. En Colombia no sé realmente cómo lo están haciendo, pero yo supongo que sí va a llevar un montón de años, porque amén de todo eso, imagínese usted, doctor, si yo soy campesino y siembro yuca, una hectárea de yuca, una hectárea perdón, de siembra de yuca, la cosecho al año. ¿Y cuánto me da? 400, 500 mil, $400. Pero si yo siembro droga, hoy en la actualidad puedo sembrar y hacer 3 cosechas al mes, digamos al año, y cada cosecha me da $2.500. Entonces, lógico, es difícil que cambie mi cultura, mi situación económica y todo. Entonces, en Colombia es más complicado. Acá en Ecuador yo creo que si hacemos una buena planificación, una decisión estratégica con el objetivo político de recuperar la paz en el país y el objetivo militar de anular a estos grupos, va a ser mejor. Lo malo es o sería que le demos oportunidad de reorganizarse, de equiparse y tratar de recuperar lo que estos corredores que los van a perder o lo están perdiendo. Ahí se nos complica el conflicto y nos iríamos de lado. En definitiva, esta debe ser una lucha sin cuartel, a finish, como dicen los gringos, Doctor, hasta el final. mire, doctor, es que lastimosamente, lastimosamente a veces en la mente de la población, cuando escuchan guerra, es al soldado con su arma y al otro lado otro soldado, con aviones, submarinos y todo. Pero en cambio esta guerra de acá no es así. La guerra de acá es totalmente diferente y por eso es que la población tiene que tener la fuerza, la fe, la convicción de apoyar decididamente para salir de este flagelo. Porque si en esta situación no logramos controlarlos, doctor, el país se pierde. ¿Usted no considera, coronel, que deberíamos de retomar aquellos grupos denominados Comité de Seguridad Barrial que existían antes del gobierno de Rafael Correa y que de una manera u otra funcionaban bastante bien contra la delincuencia común? ¿Usted no cree que debería de retomarse aquello para que desde la ciudadanía primero se empodere en el hecho de la defensa de su barrio, su territorio, de la familia, de su vida, en resumidas cuentas? Y por otro lado, el hecho de que sepan también que se está haciendo lo que se denomina resistencia en estos casos, resistencia ciudadana en contra de estos grupos. ¿Usted no considera que debería ser necesario retomar aquello? Doctor, hoy en la actualidad se puede hacer eso y mucho más, ¿no es cierto? Hoy en la actualidad se puede hacer mucho. Por ejemplo, el problema de la inseguridad es un problema social, psicosocial, donde debemos intervenir todos. Y ahí empieza el problema, porque no le vemos el problema como todo. Le vemos el problema, le vemos que, por ejemplo, usted tiene una casa con le entra agua por el techo, las ventanas están rotas, las puertas están a mal cerrar, el piso tiene... Entonces, ese es el problema de la inseguridad. Es un todo. Por eso es que yo planteo que en el plan de seguridad que debe tener el gobierno, debemos actuar todos. Cada quien desde su posición, sin afectar su trabajo, ser colaborador. Por ejemplo, el gremio de taxistas, doctor. El gremio de taxistas en el Ecuador creo que son 250.000 personas. Sí, que van a tener miedo, que sí, sí, es normal. Pero de los 250.000 que le den información 20.000, imagínese la cantidad de información que el gobierno va a tener para poder neutralizar a estas organizaciones. Y entonces aquí pueden entrar todas las poblaciones, gremio de hoteles, todos. Y se haría mucho más fácil. El problema es que hay que liderarlo desde arriba. Hay que empoderarse desde arriba para generar un plan que se involucre a todos. Y claro, al principio a lo mejor no, sí,
pero a medida que va pasando el tiempo con los resultados, que se van sintiendo más seguros, más tranquilos, la gente y la población vamos a colaborar. La seguridad no es como la gente a lo mejor se imagina en la cabeza, ¿no? Fuerzas Armadas, policías y armas, y por ahí delincuentes. No, no, no. Acá el tema de la inseguridad que vivimos es un problema social donde debemos entrar todos a colaborar en la solución. Como usted manifestaba, coronel, el problema tiene un origen económico. Estos grandes cárteles internacionales, lo que les interesa es ganar plata, igual a quienes han subcontratado acá. Y yo hablaba antes de este programa con quien fue la persona designada para la lucha contra las drogas en los puertos colombianos. Y yo le preguntaba, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hicieron para que los puertos colombianos tuviesen más seguridad y se desanimen estos grandes cárteles a enviar por los puertos colombianos la droga y se arriesgan a enviarla por el Ecuador? Y entonces me dijo, mira, como es un tema económico, realmente es complicarles la tarea, encarecérselas de tal suerte que vayan a buscar otro lugar donde les resulte más económico. No obstante, el viaje que se pegan desde Cartagena, imagínense, a Guayaquil, desde el otro puerto colombiano a Además, Guayaquil o a Manta o a Esmeraldas. Entonces, claro, el tema es, por un lado, encarecer la operación porque tanto pierden y en ese sentido estamos yendo un buen camino, tanto pierden que es mejor buscar otro lugar donde pierdan menos, por un lado. Y por otro lado, también me decía, mira, aquí tienen que entrar también los municipios, los consejos provinciales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, combates a esta gente encareciéndole la operación y complicándole la logística, pero no es menos cierto que tienes que hacer sentir a esa gente que se siente postergada de la sociedad a darle mejores barrios, mejor educación, mejor trato, incorporarlos al mundo laboral, incorporarlos a la sociedad, porque ellos se sienten proscritos a la sociedad. Entonces, como usted bien dice, es un tema que hay que verlo de manera global. ¿Y qué tan interesados están realmente los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos cantonales o provinciales, en colaborar de esa manera con la ciudadanía en esta lucha? doctor, mire, cuando hablamos nosotros de los puertos, que es una de las debilidades que tiene el país y de las áreas vulnerables, lógicamente el tema acá es que estamos haciendo bien el control o no, o tenemos gente reclutada o no, pero amén de todo, pensamos que la contaminación se da en el puerto o en el mar, y realmente no es así, porque en el origen de la carga puede darse la contaminación, en el trayecto puede darse la contaminación. Hay muchas formas de comenzar a exigir procedimientos que, por ejemplo, si en el barco X la carga de Y es confiscada en alta mar o en puerto que va y tiene droga, debe haber sanciones. Debe haber sanciones y procedimientos de que, a ver, aquí señor, usted es el dueño de la carga, usted es el dueño del buque, usted es el dueño de la logística, todo. Debe haber sanciones para que se respete y no pase lo que está pasando. Entonces, el momento que se sanciona de esa manera, se hace ejemplar el procedimiento, como es en otros países del mundo. En otros países del mundo le sancionan y ya no pasa más. Pero aquí en nuestro país es muy vulnerable el sistema. Por más escáner que puedan ponerles, los dañan o no, la gente tiene que ser seleccionada, reclutada de una forma adecuada, con principios y valores, con pruebas de el tema cognitivo para ver cómo está su mente, cómo piensa, qué hace, qué condiciones tiene, pero no se lo hace, ¿no? ¿Usted no cree, coronel, que es necesaria una legislación, contar con una legislación eh, de derribo de estas aeronaves, narcoaeronaves, así como de hundimiento de las naves, de los botes, ya sean lanchas rápidas, sumergibles, etcétera, utilizados por estos cárteles de la droga, estos narcoterroristas? Doctor, no recuerdo ahorita la fecha, pero en el convenio de Palermo, si no recuerdo, justamente se prohíbe el derribo de aeronaves. ¿Por qué? Porque es diferente, son aeronaves civiles.
y el que la derriba es un avión militar. Entonces no hay igualdad para el combate. Entonces, en ese principio, no recuerdo la fecha, todo, pero es así. Ahora, no se necesita la ley de derribo, doctor. Se necesita una buena inteligencia y un buen sistema de monitoreo. Hagamos el siguiente ejemplo. En Ecuador ingresa en una aeronave, ¿no es cierto? En el límite político internacional, el radar de Ecuador lo detecta. Entonces, lo que hace Ecuador dice, entra una avioneta con esas características, composición, vuelo y tal, las características son de velocidad alto, digamos velocidad, qué sé yo, 300 kilómetros, altura, posición, rumbo esto. Salen los aviones de la FRI, de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Fuerza Aérea. No lo van a derribar. El otro, como sabe que no hay ley de derribo, ¿no es cierto? Se les puede burlar y todo. Sí, pero ¿qué hacer? Entonces ahí viene la interdicción para la ley de acompañamiento. Entonces, usted a este avión lo acompaña hasta que se acabe el combustible. Ah, no, se va para Colombia. Ahí vienen las coordinaciones. Colombia, acaba de pasar esta avioneta. Ellos le siguen y lo van a neutralizar, lo van a coger, sin necesidad de derribarlo, lo van a detener. Pero todo esto son procedimientos y, digamos, enlaces y coordinaciones entre los países. Entonces, ya más de eso, digamos, lo que más sale por la droga es por el mar, ¿no? En las avionetas lo que por otro puede ser Es es el correcto, dinero, pero se es puede hacer. correcto. Coronel, estamos contra el tiempo, no obstante que dijimos que vamos a tomarnos una hora, estamos sobre la hora. ¿Cuál debería ser el consejo que usted le podría dar a la ciudadanía bajo esta situación para el desarrollo de su vida? O sea, de la vida normal de los ciudadanos. Yo creo que en principio recomendemos al gobierno de que debemos mantener la iniciativa del conflicto para tener la ventaja operativa en inteligencia y todo, y que no nos sorprendan con actividades complicadas. Segundo, saber que estamos en guerra y el momento que estamos en guerra tenemos la convicción de que si declaramos un conflicto es para ganarlo, no para perderlo, porque si lo perdemos el país se acaba. Y tercero, la población. Mire, yo también soy de la gente que estamos en guerra, o sea, yo soy igual que todos. Aquí nadie es más ni menos y estamos en las mismas circunstancias de que mañana pueden poner aquí un artefacto, lo que sea, y puedo ser parte de o no. Lo que yo único que podría decir es que tenemos que aprender a vivir con esa incertidumbre. Y la incertidumbre genera miedo y temor porque no sabe lo que puede pasar. Pero al mismo tiempo estar atentos. ¿Atentos a qué? Las comunicaciones del gobierno tienen que ser más precisas, más concretas e incluso inductivas a que hagan o no hagan alguna actividad. Por ejemplo, si mañana tenemos el carnaval, ok, sí, es algo que nos gusta, pero si yo me voy al lugar donde es la playa y nos concentramos una gran cantidad de gente y ellos quieren generar el mayor efecto posible psicológico, van a ir allá, ¿no es cierto? Tampoco es que, pucha, puedo decir, no, es que no, no vale. No, 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 yo no digo que no. Lo que toca es tener mucho cuidado, pero sobre todo, estar atento a las comunicaciones no desinformativas, sino oficiales. Y sobre todo, estar en contacto con Fuerzas Armadas y población. Hagamos de cuenta lo siguiente, doctor. Yo estoy en un lugar y veo que un señor viene con una maleta medio sospechosa, deja y se va. Rápido ahí, actuemos, colaboremos. Entonces, es la única manera que yo veo, pero de ahí yo no puedo garantizar absolutamente que a nadie de que no les va a pasar nada, sino más bien tener cuidado siempre. Coronel, no me queda más que agradecerle, agradecer también a todos aquellos grupos que nos comparten, con lo cual tenemos aproximadamente un alcance de 400.000 personas. Agradecer a aquellos que constantemente se conectan con nosotros, que son alrededor de 40.000 personas, y las interacciones que dan referente a los diálogos en este canal. Eh, ya habrá otra oportunidad, de acuerdo a cómo se vayan desenvolviendo la situación de esta guerra interna, en la cual podremos tocar de nuevo su puerta para que nos ilumine con sus criterios, ya que como experto en inteligencia y en seguridad, pues usted ha coadyuvado y colaborado para dar ciertas certezas a nuestra ciudadanía. Palabra final, coronel. Doctor, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, pues
digamos que la población debemos estar atentos, siempre atentos, tampoco nos sintamos con el miedo y el temor, pero vivamos con un poquito más de preocupación y de ver quiénes están en nuestro entorno. Con ello vamos a ganar algo más de tranquilidad. Muchísimas gracias, coronel. Un gusto, doctor. Buenas noches. Buenas noches.